Hoy, 2 de mayo, es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, un grave problema que afecta a miles de niños en el mundo, y vamos a hablar precisamente del acoso. Lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación Pavía, Lucía Vargas, nos acompaña esta noche. Lucía, bienvenida. Gracias. Bueno, tenemos que seguir hablando de este gravísimo problema que ha existido siempre, Lucía, pero quizá ahora es mucho más visible. Sí, ahora ya le ponemos nombre y apellido ya a los malos tratos que había antes en los colegios y las malas relaciones que había antes entre los niños. Ahora ya le ponemos el nombre de acoso, que es, bueno, a veces no gusta mucho, pero es una realidad, desgraciadamente, que está ahí y que entre todos tenemos que ponerle solución, lógicamente. En la asociación que usted preside, apoyan a las víctimas de acoso. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en la asociación hay una serie de profesionales, entre ellos psicólogos, juristas, trabajadores sociales, que lógicamente trabajamos de forma interdisciplinar entre nosotros para dar una respuesta conjunta a la problemática del niño. A veces nos encontramos con que hay niños en donde el colegio responde bien y hay que trabajar con los padres. A veces hay situaciones en las que los colegios no responden tan bien y hay que recurrir a inspección de educación, o directamente al director provincial o directamente a los directores de los colegios. Entonces, bueno, pues todo eso lo hacen los trabajadores sociales de la asociación, y el tratamiento psicológico, que si los niños lo precisan, lo hacemos de forma gratuita también los psicólogos que configuran la asociación. Lo hemos hablado porque hemos hecho un reportaje hace poquito y decías, Lucía, la víctima puede ser cualquiera. La víctima puede ser cualquiera, pero es necesario que los profesores estén especialmente atentos al niño que está solo. Hay niños que están solos porque no les gusta estar con otros. Cada uno tenemos una forma de ser y de actuar, ¿no? Hay niños que son mucho más sociables y otros son mucho más retraídos, más solitarios. Hay que respetarles, lógicamente, pero sí que tenemos que tener en cuenta a esos niños, porque son mucho más susceptibles de ser acosados. ¿Por qué? Pues porque el niño que tiene detrás un apoyo de amigos, de su pandilla, Tiene un respaldo. normalmente, claro, normalmente no te metes con él. Te metes con el solitario, que es más fácil de agredir, es más fácil de machacar, y entonces yo creo que los profesores y los padres, lógicamente, tienen que tener especial cuidado con esos niños que son más vulnerables. Son vulnerables todos aquellos que no tienen el respaldo detrás. Quiere decir, los niños que tienen algún tipo de discapacidad, los niños que por su forma de ser son más solitarios, los niños que son más tímidos, los niños que son más inseguros, los niños que tienen alguna problemática física, alguna característica que hace que no sean el centro de... Exactamente, que no sea que destaquen para ser atractivos a otros niños. Con eso hay que estar muy pendientes, porque pueden ser fácilmente el objeto de burla y de agresión de otros niños. El sufrimiento, además, del niño acosado puede ser grandísimo. Es tremendo. Es tremendo. Yo hoy lo decía a tus compañeros, que nosotros tenemos un caso de una persona que tiene 40 y tantos años, que todavía se levanta sobresaltado por las noches, recordando aquellos episodios que vivió en su juventud. O sea, fíjate lo que es, cómo se puede destruir a una persona, y más en estas edades que son tan vulnerables los niños, y están creciendo y están formándose. Entonces, cualquier problema, cualquier shock psicológico que se les imparta a estas edades puede tener una repercusión a la larga tremenda. Fíjate, además, yo siempre lo digo, que tenemos que tener en cuenta que los maltratadores del futuro, estos niños que son ahora jóvenes, que están en edad escolar todavía, son los maltratadores del futuro. ¿Por qué? Pues porque si un niño se acostumbra a ver que la violencia es la forma adecuada de funcionar, pues es bastante fácil que cuando sean más adultos, más mayores, agredan, porque ellos han aprendido que eso es la respuesta. Por lo tanto, los adultos tenemos que parar y hacer un stop enorme ante esas conductas violentas, porque si no, los niños van aprendiendo que eso es lo normal y lo repetirán cuando sean adultos. Muchas veces, cuando hay un episodio de acoso en un colegio, se traslada al niño acosado o bien a otro colegio, se toma esa decisión normalmente. ¿Pero qué pasa con el agresor? Ese es el problema mayor que tenemos, y yo creo que es un problema que no está resuelto en nuestra comunidad. En nuestra comunidad hay un protocolo de acoso que es muy clarito, que si se hiciese efectivo siempre,
nos evitaríamos muchísimos problemas. Lo que ocurre es que a veces intentamos pensar que las agresiones de los chicos son problemas personales entre ellos, son meras discusiones, son cosas de niños. Exactamente, cosas de niños y además cosas que son normales, que a veces los padres y la sociedad y los profesores lo conceptúan como normales. Es normal que se peleen, es normal que se agredan, es normal... No, o sea, la violencia nunca es normal. Entonces, tenemos la situación de que cuando esos niños empiezan a tener unas conductas violentas, lo más fácil es cambiarles del colegio. Pero no se hacen, o se hace muy poco, con los agresores. Yo aquí en Palencia tengo la experiencia de un colegio en donde nosotros llamamos porque había un niño que estaba agrediendo a otra niña de 6 añitos, ojo, se metía con ella, este niño era un poquito más mayor, tenía 8 años o 9 años, se estaba metiendo especialmente con una niña de 6 añines, y cuando yo hablé al colegio, el director del colegio me dijo: es que yo no sé qué hacer con este niño, porque me viene rebotado por la misma situación de otro colegio. O sea, si a un niño le castigas cambiándole de colegio o echándole de un colegio a otro, pero no se hace nada con él, pues el niño no creo que cambie de conducta. Hay que trabajarlo. Y eso yo creo que no se está haciendo. Por lo menos los casos que nosotros no conocemos. Como en casos muy especiales, que lo habitual es que se vaya el alumno víctima, en casos especiales que se les consigue echar al niño, con este niño no se les obliga a los padres a ponerse en tratamiento con algún técnico, no se obliga al niño a recurrir a los servicios psicopedagógicos que tiene la dirección provincial. Eso se deja porque la libertad de los niños hay que respetarla y la libertad de los padres también, pero hay un vacío que sería bueno que lo tomásemos en cuenta, porque si no, lo único que hacemos es trasladar el problema de un sitio para otro. Este niño molesta, se va al colegio, ahí molesta y se va a otro, y al final empieza un círculo vicioso en donde el propio niño, que es también víctima, los agresores también son víctimas a veces, pues se mete en una sensación de baja autoestima, de inadaptación, y todo eso conlleva a violencia y agresividad. No nos olvidemos que la violencia es síntoma de una frustración. Y entonces, bueno, pues un niño frustrado, lo normal es que sea violento. Sí que estamos viendo casos, Lucía, en colegios públicos donde se intenta concienciar a los más pequeños de la importancia también que tiene el espectador, el que ve un caso de acoso, que tienen que hablar, que tienen que denunciarlo y hacerlo público. Y también es importante que los alumnos que están viendo un caso de acoso hablen y lo denuncien públicamente. Se buscan valientes. Yo hace muchos años, ahora porque se lleva, ¿no? Pero hace muchos años que estoy diciendo que se necesitan valientes. Se necesitan valientes, pero también tenemos que ser los adultos valientes. O sea, si a los niños les mandamos el mensaje de que tienen que lanzarse, que tienen que ser valientes y comunicarlo a los adultos, y los adultos nos cruzamos de brazos, los niños lo dicen una vez, pero nada más. Por lo tanto, ante una situación en donde los niños vengan y lo comuniquen a un profesor, ese profesor tiene que reaccionar rapidísimamente, porque si no, desmotiva a los demás y se dan cuenta de que no vale para nada la denuncia que ellos mismos hacen, que se necesita ser muy valientes, porque a veces se arriesgan al aislamiento que le generan los niños. Antes, hace un momento, te comentaba el caso de este niño en el que decía: ya no quiero que nadie intervenga. Ya no quiero que nadie intervenga, porque desde 6 añines que tenía, hasta los 12 que tengo en este momento, he pasado por tantas dificultades, todos los adultos me han dicho que me ibais a ayudar y al final no me ha ayudado nadie. Entonces, eso lo tienen que ver los valientes a los que estamos citando, ¿no? Los chicos tienen que darse cuenta de que el profesor y los padres están funcionando para que eso desaparezca, y si no lo ven, lo dejan. Y yo que conste que en estos últimos años que estamos trabajando, en estos casi 3 años y medio que llevamos funcionando como asociación, he visto un cambio en los profesores, para bien. Y me he dado cuenta de que hay profesores, como padres también, o sea, que no podemos echar balones fuera. Hay profesores ya muy, muy implicados, y sigue habiendo profesores que miran para otro lado. Y posiblemente haya padres... el reflejo de la sociedad. Lógicamente. Ya, pero tiene una responsabilidad tremenda. El profesor no solamente es aquella persona... Sí, porque las consecuencias pueden ser terribles. Terribles. Si no actúas.
terribles. Y ahora además hay consecuencias económicas para los centros que no se han preocupado y no han puesto. Ahora ya hay sanciones en donde vemos que los jueces han determinado que la responsabilidad es del colegio. Siempre es del colegio, pero ahora ya está constatado, ¿no? Y si los colegios no funcionan, las sanciones pueden ir directamente contra ellos. Queda todavía mucho camino por recorrer, Lucía. Queda mucho camino por recorrer. Mira, el otro día estaba hablando yo con un chico que yo le ponía el ejemplo del sistema Kiva que hay en Finlandia, en donde la colaboración de los alumnos es importante, esos observadores, la implicación de los profesores es buenísima. Pero yo potenciaba todo esto y él me decía, no, es que los españoles no somos los finlandeses. La picaresca que hay en España es tal que es un envoltorio tan entramado que o cambiamos todo, y muchas cosas se necesitan cambiar, o lo del acoso, lo mismo que el funcionamiento y el rendimiento escolar y demás, esto no se cambia tan fácilmente. Es necesario que todos actuemos al unísono, los padres los primeros, que a veces vamos a los colegios a echarle la regañina a los profesores. A veces los profesores echan balones fuera echándole la culpa a los padres, que somos muy sobreprotectores o que somos... A mí no me gusta hablar de culpables. A mí la única preocupación que tengo es que hay niños que lo están pasando mal, hay niños que terminan suicidándose, hay niños que dejan un lastre para toda su vida y que tenemos que ponernos todos las pilas. No vale decir la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo. Todos tenemos responsabilidad y vosotros también, los medios de comunicación, que a veces dais una imagen a la gente joven de falta de esfuerzo, de falta de que los niños la captan y eso no es bueno, ¿no? Todos tenemos que actuar al unísono para sacar adelante estos chicos que son nuestro futuro, en definitiva, ¿eh? Bueno, es un problema de todos tienen que formar parte y buscar una solución, hay que implicarse, lo decía muy bien Lucía, no hay que mirar para otro lado. Esta mañana que hemos estado hablando un poquito, hablábamos de acoso escolar, porque hoy precisamente es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, y decía Lucía, es que el acoso laboral es también muy importante y es el gran olvidado. Pues y sí. hay muchos casos, y gente que también está sufriendo y lo está pasando mal. Sí, el acoso en nuestra sociedad, yo creo que vamos por partes, despacito. Se ha empezado hace años con el acoso en el ámbito doméstico. Ahora, absolutamente todos los médicos, cuando va una mujer maltratada con un ojo a la virulé o lo que sea, ya automáticamente todo el sistema sanitario tiene sus alertas. Hoy día, gracias a todas las cosas que se están comentando en la prensa y en los medios de comunicación, ahora también está ocurriendo con el acoso en el ámbito escolar. Yo espero que muy pronto también se pongan alarmas ante un caso de acoso laboral, porque el acoso laboral es tremendamente destructivo. Y lo mismo que los anteriores, tienen recursos, los niños tienen los recursos de los padres, los recursos de los profesores, el recurso social que todo el mundo intentamos proteger a los niños, los adultos no lo tenemos. Los adultos que son acosados están total y absolutamente desamparados. Ni la justicia los ampara, porque para demostrarlo se necesitan tantas cosas que es imposible, ni los medios de comunicación ni se toca el tema. A nivel social, los inspectores de trabajo y demás, es tan compleja la situación que a veces también es muy difícil profundizar en el tema, porque además te necesitarías muchísimo tiempo de dedicación, porque no nos olvidemos que el acoso son pequeñas gotitas como la tortura malaya de la gota de agua, que claro, si tú analizas una gota aislada, en el caso de los niños ocurre exactamente igual. Si tú analizas una cosa aislada, podemos decir es una tontería. Pero una gotita de agua constantemente cayendo sobre el cerebro de una persona termina matándola, termina destruyéndola psicológicamente y después produciéndole la muerte. Y luego decimos, ¿pero cómo es posible una gotita de agua que produzca todo este cataclismo? Pues cuando una persona aparece una información contra su honorabilidad, luego al día siguiente contra su forma de trabajar, al día siguiente se le hace un chiste, al día siguiente esa persona termina siendo aislada en su puesto de trabajo y destruida psicológicamente. Y no nos olvidemos que en Palencia contamos
y eso tenemos que dar muchas gracias a Dios y a ellos, lógicamente. Contamos con un equipo sanitario, unos equipos de atención primaria extraordinarios, que en este momento, nada más que va una persona con acoso laboral, normalmente le dan la baja. La baja para los del acoso laboral es importante porque gracias a la baja laboral se evitan intentos de suicidio o suicidios consumados. La baja laboral el objetivo de ella es conseguir sacar al paciente del entorno tan hostil que es su ámbito de trabajo, en donde le están machacando, para que tenga una perspectiva objetiva y fría y no tome decisiones en caliente. Entonces, ese tiempo que está de baja, pues ayuda a tomar decisiones que a lo mejor tomadas en caliente no serían adecuadas. Y ese tiempo de baja, pues le ayuda a eso. Pero claro, los tiempos de baja son muchísimo dinero lo que está gastando el Estado para mantener estas bajas. Por lo tanto, yo creo que interesa a todo el mundo el que se erradique el acoso laboral. Primero, porque es un desgaste psicológico tremendo para la persona que lo sufre y porque las empresas que tienen acoso laboral funcionan mal. Eso es evidente, porque donde hay un foco tóxico es imposible trabajar bien. La gente está deseando que sea la hora para marcharse. Para marcharse a su casa. Claro. ¿Hay más casos de los que nos podemos imaginar de acoso laboral? Muchísimos. Yo era una de las cosas que pensaba que no se producían y desgraciadamente es tremendo. Nosotros ahora, gracias a las redes, nuestra asociación es una asociación palentina, pero en León ya tenemos equipos de trabajo, tanto psicológicos como jurídicos, para también llevar el tema también en León y estamos ampliando porque somos la única asociación que hay en Castilla y León que trata el tema del acoso laboral y se da tanto en las empresas privadas como en la pública. La pública se lo tenían que hacer mirar, porque hay muchísimo acoso y es un acoso tremendo, tremendo. En fin, yo es que creo que tenían que los organismos oficiales, los responsables de los organismos oficiales, tenían que ponerse a trabajar sobre este tema y no obviarlo, porque es lo que se hace. Esto, vamos a cambiar al personal de puesto de trabajo, le ofrecemos otro puesto de trabajo y creemos que así se soluciona no se soluciona nada. Alejándose del problema no se busca la solución, no. Hay que meter mano al problema para frenarlo. La gente que nos esté viendo, Lucía, si se quiere poner en contacto con su asociación, con la asociación que preside, ¿qué tiene que hacer? Cuéntanos dónde están. Si se mete en internet, pues simplemente con poner Asociación Pavía, ya tenemos un montón de visitas que te pones ahí, de información. Pero vamos, si no, nosotros estamos ubicados en el Hospital de San Telmo, nos ha cedido un local la Diputación de Palencia y ahí estamos. Y si no, a nuestro teléfono 696 49 89 61. Pues muy sencillo para que la gente les pueda localizar. Enhorabuena porque la verdad es que realizáis una labor maravillosa y apoyáis a mucha gente que realmente lo necesita. Lucía, gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.